estudiantes, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a la semana 27 de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad para el día de hoy, leemos sobre las plantas. Y hoy desarrollaremos el área de comunicación. Los recursos para esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores, y nuestra ficha de actividades. En la actividad anterior, conociste más sobre qué necesitan las plantas y resolviste problemas que implican quitar y separar plantas. Nuestra meta para el día de hoy: leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Para lograr nuestra meta del día de hoy, debemos de tomar en cuenta las siguientes características o criterios. 1. Ubicar información en el texto escrito. 2. Explicar el significado de algunas palabras del texto. 3. Explicar de qué trata principalmente el texto. Y 4. Opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Antes de leer, observa la imagen del texto. ¿Qué aparece? Fíjate cómo está organizado. Piensa y responde a las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. En caso de que necesites ayuda, puedes pedírselo a un familiar. Para saber de qué tratará el texto, podemos observar la imagen. ¿Y qué piensan ahora? ¿De qué tratará el texto? Sí, muy bien. El texto puede tratar de un árbol que tiene varios frutos. ¿Y qué texto será? A ver, observemos el texto. ¿Ya lo reconocieron? Por ejemplo, ¿de qué tratará el texto? Podrías escribir esta respuesta: de las plantas y sus frutos. ¿Y qué texto será? En este recuadro escribirán su respuesta. Con ayuda de un familiar, leemos el siguiente texto. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra, a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre el mismo. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto, niños y niñas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, muy bien, el texto trata de las plantas. ¿Y qué nos dice de las plantas? ¿Lo recuerdan? Claro que sí, nos dice que las plantas cumplen un ciclo de vida. Y también nos dice que algunas plantas se encuentran en peligro de extinción. Según el texto,
¿Qué son las plantas? ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Niños y niñas, ¿podemos responder esta pregunta? Claro que sí, las plantas son seres vivos. Los beneficios que tiene son varios. Por ejemplo, podemos decir que las plantas sirven de alimento y también de medicina. También podemos decir que las plantas nos protegen de los rayos ultravioletas producidos por el sol. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Ubicaron esta palabra en el texto? ¿Ya saben qué significa? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien, claro que es importante porque las plantas producen el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Ahora regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera cada uno de los párrafos. Niños y niñas, observemos el texto. En él podemos observar una cantidad de párrafos. ¿Y ustedes ya saben cuántos párrafos tiene este texto? Sí, muy bien. Para reconocer los párrafos debemos de tener en cuenta que un párrafo empieza con letra mayúscula y termina en un punto. Entonces, en esta parte de aquí podemos reconocer al primer párrafo. En esta parte de aquí podemos observar que el texto está empezando con letra mayúscula y termina en un punto. Por eso podemos decir que este es el primer párrafo. Sigamos observando. En esta parte de aquí, nuevamente empieza con mayúscula y termina en un punto. Por eso podemos decir que ya hemos encontrado el segundo párrafo. Y en esta otra parte de aquí, empieza con mayúscula y también termina en un punto. Entonces ya tenemos el tercer párrafo. Finalmente, en esta última parte empieza con mayúscula y termina en un punto. Por eso podemos decir que hemos hallado el cuarto y el último párrafo. Como observan, niños y niñas, este texto contiene 4 párrafos. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Ahora retorna al texto y ubica información para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya saben qué beneficios tienen las plantas? Sí, para responder a esta pregunta podemos regresar nuevamente al texto y ubicar en qué parte de los párrafos nos habla de los beneficios. ¿Ya lo ubicaron? Sí, muy bien, lo podemos ubicar en el párrafo número 3. Claro, esta parte de los beneficios está exactamente en esta parte de aquí. Leamos, aquí nos dice, sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellos, ningún ser vivo podría sobrevivir. Como ven, niños y niñas, esta parte del texto que hemos subrayado nos ayudará a responder a la pregunta: ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Tu respuesta lo vas a escribir en este recuadro. Bien, una vez que has escrito tu respuesta, vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Recuerdan cómo se alimentan las plantas? Bueno, nuevamente podemos regresar al texto. ¿Y en qué parte de los párrafos nos habla de cómo se alimentan las plantas? Sí, muy bien, ya lo encontraron. Muy bien, lo vamos a encontrar en el párrafo número 2. ¿Y exactamente en qué parte? Ya lo vieron, ¿verdad? Sí, muy bien. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra.
Entonces, ¿ya sabemos cómo se alimentan las plantas? Bien, tu respuesta la puedes escribir en este recuadro. ¿De qué trata principalmente el texto? Niños y niñas, para responder a esta pregunta, tomaremos en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante. Completa la tabla respondiendo la pregunta para cada párrafo. Niños y niñas, observemos la tabla. Aquí podemos encontrar la cantidad de párrafos que tiene el texto y la pregunta que vamos a responder en cada uno de los párrafos. Por ejemplo, en este primer párrafo, como nosotros ya hemos leído el texto, ya sabemos qué responder. Por ejemplo, en el primer párrafo podemos responder que las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. En este segundo párrafo, lo más importante que nos dice este segundo párrafo es acerca de los lugares donde crece y cómo se alimentan las plantas. En este tercer párrafo, lo más importante que nos dice los beneficios de las plantas para todos los seres vivos. En este cuarto y último párrafo, lo más importante que nos dice este párrafo es que las plantas se encuentran en peligro de extinción. Y de esta manera, niños y niñas, hemos completado esta tabla. Lee integrando todas tus respuestas y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? ¡Listo! Ya puedes responder a la pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Recuerda, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Con ayuda de un familiar, lee las preguntas y responde en tu cuaderno u hojas de reuso. Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder a las preguntas. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Para responder a la pregunta, debes de tener en cuenta las siguientes pautas. Primero, regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. Niños y niñas, como ustedes han leído el texto, ¿ya saben dónde se ubica la palabra extinción? Sí, muy bien, la palabra extinción se encuentra en el cuarto párrafo. Ahora, este cuarto párrafo lo vamos a ubicar aquí y dice, muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida. Para comercializarlas, otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. En el paso número 2, vamos a encontrar las pistas en la oración. Fíjate qué está escrito antes y después de la palabra extinción. Veamos, niños y niñas. Primero, ubiquemos la palabra extinción. Una vez que ya hemos ubicado la palabra extinción, encontremos las pistas. Por eso veamos qué está escrito antes de la palabra extinción. Y antes de la palabra extinción dice, muchas plantas están en peligro. Ahora encontremos la segunda pista. Para eso nos fijaremos qué está escrito después de la palabra extinción. Y después de la palabra extinción dice, algunas de ellas están siendo cortadas. De esta manera hemos encontrado las pistas. Ahora buscaremos más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Aquí tenemos una de las pistas. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. ¿Qué dicen, niños y niñas? Hay una relación con la palabra extinción y la pista
algunas de ellas están siendo cortadas. ¿Encontraron esa relación? ¿Qué relación encontraron? Claro, muy bien. Nos está diciendo que algunas de las plantas están siendo cortadas y si están siendo cortadas, estas plantas ya no van a tener vida. Y el último paso, número 4, listo, ya puedes señalar según el texto qué significa extinción. A, están apareciendo, B, están desapareciendo o C, están sobreviviendo. Muy bien, niños y niñas, la palabra extinción significa que está desapareciendo. Excelente, vas muy bien, cada día lo haces mucho mejor. Para hallar el significado de las palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Lee y responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Para eso observaremos la siguiente parte del texto. Ahora respondamos a las preguntas. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Ya tienen alguna idea? Sí, podríamos decir que el autor lo ha colocado para relacionar el texto con la imagen y sobre todo poder reflexionar sobre lo importante de las plantas. ¿Crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Explica. ¿Qué dicen niños y niñas? ¿Crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Claro que sí, sí, es muy importante porque ellas producen el oxígeno que nosotros respiramos. Felicitaciones, niños y niñas. Hemos terminado esta actividad. Recuerda evaluar tus aprendizajes con apoyo de un familiar para saber cómo estás aprendiendo. Recuerda colocar un check en cada uno de estos recuadros para saber si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Muchísimas gracias, niños y niñas. Hemos terminado la actividad del día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana.